de gracia, lo que recibimos de gracia, que es la palabra de Dios, y invitándoles a que pues sean receptivos. Y de igual manera, si usted tiene alguna pregunta tocante a lo que usted escucha que se habla desde este lugar, pues no duden en venir. Estamos abiertos a compartirle algo que esté escrito en la palabra. No se quede con la duda. Si usted tiene esa duda, también sea sabio, no acepte un yo creo, diga dónde Dios dice lo que usted está hablando aquí. Esto es algo maravilloso, que usted de una manera tenga acceso a tener la respuesta directamente de parte de Dios. Y también puede hacer algunas dudas, puede hacer también algún tipo de criterio que hemos forjado en nuestra mente, en nuestra manera de aprender de la vida. Pero es un buen tiempo para incluso nosotros pues poner en orden esas cosas que nosotros pensamos a la línea de la voluntad de Dios. Y es un privilegio, es un honor estar en este lugar. Dios bendiga a todos los que están en este lugar, tanto los que trabajan como los que vienen de compras. Que Dios les bendiga y les permita o nos permita disfrutar este día gozosos, dándole gracias a Dios por el día más que nos da nuestro Dios en su misericordia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y de esta manera vamos a invitar a nuestro hermano que tome este lugar y que el Señor lo use grandemente, que el Señor le permita hablar de estas cosas que están establecidas en la palabra de Dios para todos, sin excepción de personas. Dios les bendiga grandemente y que Dios nos permita disfrutar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos da de estar aquí en este hermoso lugar. Que Dios bendiga a cada uno de los que está aquí trabajando, de los que van caminando. Hoy vamos a tener la oportunidad, queridos hermanos, amigos, que vamos a conocer un poquito más de lo que Dios tiene en planes para cada uno de nosotros. Hoy vamos a abrir el manual de la vida de cada uno de nosotros. Ese manual lo conocemos como la Biblia, como la palabra de Dios. Y en esta mañana tenemos ese privilegio de compartirle la escritura. Si usted no es una de las personas que no le alcanza el tiempo o no ha tenido la oportunidad y el privilegio de relacionarse con la palabra de Dios, es posible que ignore muchas cosas que están aquí en bendición para su vida. Pero hoy en esta mañana con mucho gusto venimos a este lugar con un corazón agradecido delante de la presencia de Dios, y también con ánimo voluntario a compartirle la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar un poquito de lo que es o de lo que la palabra de Dios enseña acerca de lo que es el ojo nuestra vista. Hay unas ilustraciones que Dios hizo en la palabra, y que a través de esas ilustraciones que el Señor usa en la palabra de Dios usando algún miembro de nuestro cuerpo, es porque a través de esa enseñanza Dios quiere revelar y transmitir una enseñanza espiritual para nuestra vida. Él usó su creación, Él ha usado cada uno de nuestros miembros para dar un mensaje espiritual a nuestra vida. En esta mañana vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, versículo 22, pero vamos a leer desde el verso 19, y la palabra del Señor siempre tenemos que leerla y tenemos que encomendarnos al que da la sabiduría y abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Que sea el Señor que nos lleve en esta enseñanza
y que usted pueda hoy en este día recibir una palabra que abra los ojos de su entendimiento y que pueda comprender cuál es el propósito de nuestro Dios en su vida. Amén. En el nombre de Jesús leemos la palabra. En el verso 19 del capítulo 6 de Mateo dice así la escritura. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Tenemos una palabra poderosa, una escritura donde a nosotros se nos enseña a través de la voluntad del Señor, y nos hace la invitación, tanto a usted como a mí, que estamos en este lugar, a no hacer riquezas en esta tierra, o no enfocarnos en este mundo, en las riquezas de esta tierra, afanarnos de tal manera que no haya en ninguno de nuestros pensamientos, no quepa el Señor, o no quepa la palabra. Hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito de los afanes que tenemos nosotros los seres humanos en este mundo. Usted hoy en este día va a poder comprender que esos afanes a nosotros nos corrompen y nos quitan el privilegio de entender lo que Dios tiene para nosotros. Por eso en el libro de Mateo capítulo 6 verso 19 nos dice la palabra, dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Dice, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y en el verso 21, al final de este verso 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y es muy sencillo, queridos amigos, saber o entender, darnos cuenta realmente qué es lo que yo y ustedes estamos buscando en este mundo, en esta tierra. ¿Qué es lo que realmente a usted y a mí nos apetece? ¿O qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Porque dice la escritura que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nuestro corazón regularmente se ha inclinado por las ganancias de este mundo, o por lo que ofrece este mundo. Nuestro corazón prácticamente ha estado por algún tiempo lejos de la voluntad de Dios, y no conocíamos nosotros cuál era el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora que lo conocemos, tenemos el privilegio, amigos, de venir a este lugar y decirles que hay un lugar especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, donde Él quiere que moremos con Él, donde Él quiere que estemos con Él. Y la palabra del Señor nos dice que es necesario que usted y yo no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque regularmente hemos escuchado por ahí en alguna ocasión de que aún en lugares más seguros, donde el hombre puede guardar sus riquezas, ha perdido en parte de esas riquezas. El lugar más seguro aquí que nosotros podemos considerar para guardar alguna posesión o alguna cantidad o cierta cantidad de dinero, el lugar más seguro donde nosotros podemos ponerlos es en el banco. El banco a nosotros nos asegura que el dinero ahí puede estar seguro. Pero a raíz de todas estas cosas hemos también podido mirar y escuchar que algunas personas han tenido la desdicha o la desgracia de perder parte de su dinero
en ese lugar que nosotros considerábamos que era un lugar seguro. Y eso es lo que dice la palabra del Señor aquí en el verso 19. La invitación directamente de nuestro Señor Jesucristo nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón va a hurtar o a robar, o donde el orín, donde dice la palabra, o el mojo va a corromper las riquezas que nosotros podamos atesorar aquí en esta tierra. Y la palabra del Señor en ningún momento está diciendo que el hombre no puede tener posesiones o no puede tener cierta cantidad en el banco o tener por las riquezas de este mundo, que se ha olvidado de lo principal o de lo primordial, de lo más importante que tiene Dios para su vida. No es el dinero, no son las propiedades que nosotros podamos adquirir aquí en esta tierra, sino que es la vida eterna, o es la bendición que proviene de parte de Dios. Por eso dice la palabra que no nos enfoquemos en lo que podamos hacer aquí en este mundo. Y usted podría decir, bueno, pero es que yo tengo necesidad de trabajar, tengo una familia a la cual tengo que proveer, tengo una casa donde tengo que pagar un pago, la renta, los biles. Nosotros entendemos y comprendemos que necesitamos trabajar y que es posible que en algún momento Dios nos permita llegar a tener algún negocio propio. Pero lo que sigue diciendo la palabra del Señor es que no nos afanemos o que no nos enfoquemos realmente en lo que nosotros estamos poseyendo aquí en esta tierra. Porque al final de cuentas nadie de los que estamos aquí podemos negar que por más que acumulemos en nuestra vida, que por más propiedades que podamos comprar en esta tierra, en algún momento vamos a tener que partir de este lugar y nada nos vamos a poder llevar a ese lugar donde va a ser nuestro destino. Por eso dice la palabra que nada hemos traído a esta tierra y nada vamos a poder sacar. Pero sí hay algo importante que podemos llevar cuando ese día llegue a nuestra vida, cuando ese momento final llegue a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que yo y usted debemos de estar preparados, que yo y usted debemos de estar listos para ese momento, porque un día va a tener que llegar. No sabemos exactamente el tiempo, ni la hora, el año, ni el mes que nos toque partir de esta tierra. Pero sí nos hace saber la palabra del Señor que somos personas que vivimos, pero un día vamos a tener que morir. Un día vamos a tener que partir de esta tierra. Y así como Dios nos está enseñando y mostrando que nadie de nosotros vive por sí mismo, sino que cada uno de los que estamos aquí caminando, estamos siendo sostenidos, o Dios está proveyendo para cada uno de nosotros. Ese respirar que tenemos cada uno de los que estamos en este lugar, alguien está proveyendo ese oxígeno que usted y yo estamos respirando. Pero un día vamos a dejar de hacerlo. Un día vamos a tener que partir de esta tierra. Y ese momento va a ser un momento crucial para nuestra vida, porque depende de las decisiones que hayamos tomado aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo ahí en el verso 19 que usted y yo no nos debemos de enfocar en las cosas de esta tierra. No nos debemos de afanar a las riquezas de este mundo, de tal manera que por el hecho de que yo y usted queramos enriquecernos o queramos tener cada día más, no tengamos ningún tiempo o no tengamos prácticamente nada de tiempo para dedicarle a Dios, para buscar de Dios, para saber cuál es su voluntad, para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Exactamente eso es lo que Dios está tratando de buscar y de hacernos saber a nosotros
los que vivimos en esta tierra, que el afanarnos a las riquezas, que el afanarnos a tener riquezas en este mundo, a nosotros nos puede perder, a nosotros nos puede llevar a la perdición. A través de la Escritura vamos a poder mirar que hubo hombres, tenemos testimonio por medio de la palabra de Dios que hubo hombres que tenían riquezas, que poseyeron propiedades, que poseyeron riquezas en este mundo. Pero dice la palabra del Señor que al final tomaron malas decisiones y al final perdieron esa oportunidad de estar un día gozando en la presencia del Señor. Y es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, vengamos a este lugar a vocear la palabra y a decirle que Dios tiene algo más especial que un hogar que usted pueda poseer en esta tierra. A decirle que Dios tiene algo más especial que cualquier cantidad de dinero que usted y yo podamos acumular en un banco o en cualquier lugar que nosotros consideremos seguro. Al final de cuentas, ningún lugar hay seguro aquí en esta tierra, porque el hombre o la persona en la que más confiamos nosotros, en cualquier momento, queridos amigos, nos puede traicionar, porque en el humano está la maldad, porque nosotros, como dice el rey David, que hemos sido concebidos en maldad y en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Por qué? Porque el rey David se estaba refiriendo a que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, a que en el momento de que Adán y Eva participaron del pecado, en ese momento entró la muerte a este mundo, a la humanidad. Desde ese momento, el ser humano ha nacido con una naturaleza caída. Por eso es que a nadie de nosotros, desde pequeños, a nadie de nosotros nos enseñan a robar. A nadie de nosotros nos enseñan a mentir. Por naturaleza nosotros aprendemos desde pequeños o aprendimos desde pequeños a mentir, a robar o a levantar falsos testimonios contra nuestro prójimo. Desde muy pequeños aprendimos a hacer maldad. No tuvimos escuela. No fuimos a una clase en particular para aprender el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado viene, por naturaleza viene en nuestra carne, en nuestro cuerpo, porque allí fue donde atacó la serpiente o el adversario o el diablo, como usted lo conoce, a nuestros padres que fueron Adán y Eva. Desde ese momento el enemigo tomó una posesión que muchas de las veces nosotros los seres humanos no hemos alcanzado a comprender. No hemos alcanzado a entender que el enemigo está en posesión de gran parte de lo que es este mundo. Y a través de las riquezas, a través del afán de tener cada día más posesiones o más dinero en nuestras cuentas, ese es el principio, ese es el punto principal que el enemigo ha usado en la humanidad para distanciarlo del propósito de Dios. En este momento, todos los seres humanos que existimos aquí en esta tierra, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para ir a una fiesta, tenemos tiempo y nos sobra tiempo para trabajar horas extras, pero no tenemos tiempo para acercarnos a Dios. Tenemos tiempo para andar en el pecado, pero no tenemos tiempo para tomar la Biblia y dedicarle a la palabra de Dios 1 hora o 2 horas. Si usted analiza y reflexiona, no son cosas exageradas las que estoy diciendo. Es una verdad absoluta que nos enseña la palabra del Señor. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor que el Señor miró entre los hijos de los hombres a ver si había algún sabio, a ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero dice la Escritura que el Señor no encontró a ninguno. ¿Y sabe por qué el Señor no encontró a ningún ser humano que buscara a Dios? Porque ningún ser humano alcanza a entender lo que Dios tiene en planes
para cada uno de nosotros. Si no es Dios quien toca el corazón del hombre, si no es Dios quien viene a nuestra vida y empieza a cambiarla, ningún ser humano por sí mismo, nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo vine a Dios porque fue mi voluntad, o yo busqué a Dios porque yo sentí la necesidad o el deseo o el amor de buscar de Dios. Siempre venimos al hombre, siempre venimos a Dios, cuando el hombre está en necesidad. Si usted se da cuenta, cuando hay dinero, cuando hay salud en nuestra vida, es poco probable que el hombre busque a Dios. Cuando estamos bien financieramente, es poco probable que el hombre se acerque a Dios. Es más, te puedo decir que cuando estamos en una situación de esas, tan bendecidas como nosotros la llamamos, puede ser que Dios no exista en ninguno de nuestros pensamientos. Puede ser que miramos la abundancia, la bendición que tenemos a nuestro lado, en nuestra casa, o que nos rodea, y no haya ningún tipo de pensamiento en nuestra mente que diga, esto que tengo, lo tengo gracias a Dios. Esto que poseo, lo poseo gracias a Dios, porque Él es el que me ha dado la fuerza para trabajar, para hacer esto que tengo. Es posible que cada uno de los que estamos aquí no hayamos pensado en algún momento en que Dios es nuestro proveedor. Y es una razón por la que el libro de Romanos habla y dice que Dios en algún momento quiso buscar aquí entre los hombres, pero dice la palabra que no encontró ningún hombre que por sí mismo buscara a Dios. ¿Por qué ningún ser humano puede buscar a Dios? Porque el ser humano ha nacido desde el vientre de la madre, venimos con una naturaleza caída. Como le decía hace un momento, nadie de nosotros nos pagaron una clase especial para mentir, para robar, para hacer el pecado. Ninguno de nosotros acudimos a un colegio para hacer maldad. Pero sí dice la palabra que tenemos esa naturaleza. Venimos con esa naturaleza pecaminosa, con esa caída que Adán y Eva tuvieron ahí en el Edén. Y desafortunadamente, toda la humanidad que existimos, tuvimos que pagar por el error de Adán y Eva. Pero queremos decirle hoy en este día que no todo está perdido, que a pesar de que hemos nacido con una naturaleza caída, el Señor nos está dando una esperanza. Esa esperanza está viva, esa esperanza existe, y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret, o Jesucristo, como usted lo ha escuchado en algunas ocasiones. Él es el que está diciéndole a la humanidad en este tiempo, aquellos que dedicamos toda nuestra vida, todos nuestros años a acumular riquezas, que muchos de los seres humanos no alcanzamos a acumularlas, otros sí. Pero al final de cuentas, el afán de este siglo, el afán de este mundo por seguir esas riquezas, nos ha enfermado, nos ha apartado de la voluntad de Dios. Pero hoy en esta mañana queremos decirle que el Señor está diciendo que no hagamos tesoros en esta tierra. No te afanes, dice la palabra. El Señor está diciendo, no nos afanemos a las riquezas de este mundo, o no hagamos tesoros aquí en esta tierra. El Señor nos da un consejo y nos dice, más bien hacer tesoros en los cielos, porque todo lo que tú hagas allá en los cielos, no va a haber ninguna persona. El ladrón no puede ir al cielo y robar. Aún el enemigo que tenemos de nuestras almas, que es el diablo, aún él no puede entrar allá y robar lo que nosotros construimos aquí en la tierra, si es para Dios, si es en el propósito de Dios. Siempre que tú te dediques o siempre que tú busques hacer algo bueno para Dios, eso es algo que el enemigo no lo va a poder robar, y mucho menos un ser humano. Por eso dice la palabra que hagamos tesoros allá en el cielo, donde el ladrón no puede entrar,
donde lo que tú hagas allá en el cielo no se va a poder corrompir, donde no se va a poder enmojecer, donde no va a perder su valor. Todo lo que tú hagas aquí en el cielo, aquí en la tierra, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, va a llegar a su presencia y allá va a estar guardado para que un día cuando tú y yo lleguemos a ese lugar, ahí va a estar en la memoria de Dios todo lo que nosotros hicimos aquí, todos los tesoros que hicimos aquí en la tierra, pero no materiales ni literales, sino espirituales. ¿Cuáles son esos tesoros? Esos tesoros son grandes y muchas de las veces no son entendibles para el ser humano. Dice la palabra del Señor que la vida eterna que Él está ofreciendo es parte del tesoro que Dios te está ofreciendo. Es parte de la bendición que Dios te está ofreciendo. Uno de los tesoros que hacemos nosotros allá en el cielo se trata de la obediencia. Otro de los tesoros que hacemos allá en el cielo, que el enemigo y el ladrón no pueden entrar, es, como te dije, la obediencia. Es el arrepentimiento. Es el pedir perdón al Señor de nuestros pecados. El Señor no está hablando literalmente. Él no está hablando de una riqueza literal aquí terrenal, de hablar de dinero. Él no está diciendo, cuando Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él no se está refiriendo a nada literal aquí en esta tierra. Cuando el Señor dice a la humanidad buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él está diciendo que le busquemos a Él, que le busquemos a Él, que le sirvamos a Él, que nos entreguemos totalmente a Él, que nuestro corazón se lo demos a Él. Y una vez que yo y usted le hayamos dado nuestro corazón al Señor, dice que Él conoce la necesidad que usted tiene. Si usted busca a Dios con todo su corazón, Él sabe que tiene necesidad de trabajar. El Señor sabe. El Señor tiene ojos y mira. Él tiene oídos y puede escuchar. Él no es un Dios de madera o de cobre o de oro. Es un Dios que es espíritu y que Él puede mirar, que sus ojos están mirando hacia esta tierra y Él puede mirar su necesidad. Él puede mirar, dice la palabra, aún lo profundo en su corazón. Él puede mirar su pensamiento. Él puede mirar su deseo. El anhelo que usted tiene en su alma, Él lo puede mirar. Y si usted en este momento está batallando por un trabajo y usted está viviendo una situación precaria, difícil en su vida, dice el Señor, dice, busca primeramente el reino de Dios. En el reino de Dios encontramos el perdón para nuestros pecados. Pero para que usted sea perdonado por el Señor, dice la palabra que antes tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Buscar el reino de Dios y su justicia es para todos los que estamos aquí, para todos los que hemos participado de pecado. Hay cosas que necesitamos. Posiblemente usted está diciendo en este momento, para ti que estás predicando ahí, a lo mejor estás bien, Dios te ha bendecido. Es verdad, Dios me ha bendecido porque he escuchado la voz de Dios. He aprendido a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y he mirado la mano de Dios, como Dios ha bendecido. No le estoy hablando a nivel material o literal aquí en esta tierra, porque no poseo propiedades aquí en esta tierra. No poseo alguna cantidad en esta tierra de dinero, pero gracias a Dios tengo una vida. Tengo una vida consagrada a Dios. Tengo una vida que le sirve a Dios. Tengo un corazón que ama a Dios. Tengo una familia que Dios ha bendecido grandemente y que estamos luchando y que estamos trabajando para ser agradables delante de Dios. Tengo esa bendición de parte de Dios y la certeza de que un día voy a estar reinando con Él. Y simplemente, sencillamente, amigo, ¿por qué? Porque un día yo escuché esta palabra, un día escuché esta voz que Dios me hablaba y me dijo, busca primeramente mi reino, busca primeramente hacer mi voluntad. En el reino de Dios está
que hagamos su voluntad. En el reino de Dios está que usted y yo busquemos el perdón de Dios. Para encontrar el reino de Dios no se encuentra o no lo puedes encontrar a menos que reconozcas que eres un pecador delante de Dios y que estás prácticamente perdido sin Él. En el reino de Dios nadie va a poder llegar o nadie va a poder entrar que no se haya arrepentido antes de sus pecados. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es venir al Señor delante de su presencia y decirle: Señor, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que he sido un pecador. Yo reconozco que te he fallado y que prácticamente merezco la muerte. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que en la paga del pecado es la muerte. ¿Y de cuál muerte habla la palabra de Dios? La paga del pecado es la muerte. Quizás usted haya escuchado en algún momento hablar del infierno o del lago de fuego. Pues quiero decirle que la Escritura nos enseña y dice que hay una muerte. Pero no nomás dice que hay una muerte, dice que hay una segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? La palabra de Dios lo expresa de esta manera. Dice que nosotros vivimos aquí en esta tierra, pero un día vamos a morir. Esa es la primera muerte que nosotros vamos a sufrir literalmente. Nuestro cuerpo físico va a dejar de funcionar aquí en esta tierra. Pero hay una muerte, hay una segunda muerte que habla la palabra de Dios. Y esa segunda muerte no es física, no es literal. Esa segunda muerte es espiritual, donde el alma del ser humano va a tener que pasar la eternidad en un lugar de sufrimiento, en un lago de fuego donde la palabra de Dios dice que donde el gusano nunca muere. Esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte que habla del pecado. El pecado, por el pecado vino la muerte a este mundo. Por el pecado que participó Adán y Eva es que nosotros morimos físicamente. Pero no nomás físicamente. Hay otra muerte de la que Dios te quiere salvar, que es la más importante, de la que tú debes entender que Dios te quiere librar. De esta muerte física por la cual todos vamos a pasar, no vamos a ser librados, porque vamos a tener que pasar por esa muerte. Pero la segunda muerte de la que Dios te está hablando y te está diciendo y te está enseñando por medio de la palabra, que Dios te quiere liberar, que Dios te quiere librar de esa segunda muerte, que es el infierno o el lago de fuego. A través de cómo te vas a salvar, a través de cómo no puedes llegar a ese lugar, a través de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él es el camino. Dice la palabra del Señor que Él es la puerta, que Él es la puerta de las ovejas. Y nadie que quiera venir a Dios puede llegar si no es a través de Jesús. Por eso tienes que entender, mi querido amigo, que Dios es el que te está llamando. No es el que te está predicando en esta mañana. No es el que te está compartiendo la palabra de Dios. Es Dios mismo que a través de la palabra, Él te está llamando y te está diciendo: no te afanes por este mundo. No te afanes a acumular riquezas en esta tierra, que al final de cuentas, un día te voy a llamar. Un día vas a ser llamado a mi presencia. Un día vas a dejar de respirar. Un día el espíritu, el cual te mantiene de pie, yo lo voy a quitar. Y en ese día, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Por eso dice la palabra: no hagas tesoros aquí en la tierra, donde el orín, donde el gusano, donde el ladrón entran y pueden corromper todo lo que hacemos aquí en esta tierra. La palabra del Señor dice más bien hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar, donde el diablo no puede minar, donde el diablo no te puede robar lo que tú haces. Por eso es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Ahora tú puedes decir: bueno, yo hago buenas obras, yo ayudo al que vive en la calle, yo le doy a aquel que está hambriento, yo le ayudo a mi vecino, yo le ayudo a mi prójimo. Pero la palabra de Dios dice que tus obras y mis obras
si no son hechas en Dios, están muertas. ¿Cómo cuenta la obra que tú y yo podemos hacer? No te estoy diciendo que si tú le das pan al hambriento, eso no sea agradable delante de Dios. No te estoy diciendo que si tú le das abrigo al que tiene necesidad, no te estoy diciendo que eso no es agradable delante de Dios. Claro que es agradable. Lo que te estoy tratando de decir es que por más que tú hagas por una persona aquí en la tierra, por más bueno que seas tú aquí en la tierra, aún puedes entregar todo lo que tú tienes en posesiones por una persona que esté en necesidad. Tú puedes hacer lo que tú quieras aquí en esta tierra. Tú puedes hacer una de las obras más maravillosas aquí en esta tierra, pero lo que te estoy diciendo, que dice la palabra del Señor, que esa obra no te va a poder salvar. Por más que tú hagas aquí en esta tierra, no te va a poder llevar a la gloria, no te va a poder llevar a la presencia del Señor. Entonces podemos decir, o te puedes preguntar, entonces ¿de qué sirve que yo ayude a aquel que está en necesidad? Entonces, ¿por qué dice la palabra del Señor que debo dar pan al hambriento? Que debo ayudar a mi prójimo. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Pero en primer lugar, para que todas esas obras cuenten delante de la presencia del Señor, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Tienes que recibir al Señor como tu Dios y tu Salvador, y entregar tu vida al Señor y pedirle perdón por tus pecados. Ahora, nada de lo que podamos hacer aquí en esta tierra nos puede salvar. Ninguna obra. Por eso dice la palabra del Señor que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obras que tú vas a llegar a la presencia del Señor. Tú podrás decir, yo soy la persona más buena de este mundo, pero aún así no vas a poder llegar a la salvación. La persona más buena de este mundo aún necesita a Cristo como su Salvador. La persona más maravillosa que tú conozcas a este mundo, que muchas de las veces tú y yo la ponemos en el cielo, y muchas de las veces sale la palabra de nosotros y decimos, esta persona se merece el cielo. No, ninguno de nosotros nos merecemos el cielo. Ninguno de nosotros nos merecemos la vida eterna, porque hemos pecado, porque le hemos fallado a Dios. Nadie de nosotros merece lo bueno. Nadie de nosotros merece nada de parte de Dios. Pero lo que dice la palabra del Señor, que si algo tenemos, que si algo poseemos, o que si algo Dios nos va a dar, es porque Él es bueno. No porque tú y yo merezcamos algo, no porque tú y yo merezcamos una bendición, es que la tenemos, sino porque Dios es bueno, sino porque Dios es un Dios maravilloso, porque Dios está buscando siempre bendecir al hombre, pero no es por lo que tú y yo hagamos hecho. Así es de que si tú estabas pensando que eres bueno y que te gusta hacer obras, como te dije hace un momento, claro que es bueno que tú hagas obras, pero esas obras no te pueden salvar. Esas obras no te pueden llevar a la presencia del Señor. Tus obras y mis obras no nos dan la salvación. La salvación solamente la da Jesús. Y en el momento que tú lo recibes como tu Señor y como tu Salvador, en el momento de que tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida al Señor y vives una vida digna delante de sus ojos, una vida consagrada al Señor. Yo no sé qué estás buscando en esta tierra. Dice la palabra que donde está tu tesoro, o donde está mi tesoro, ahí está nuestro corazón. En esta mañana Dios te pregunta y Dios me pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú y yo anhelamos? ¿Qué es lo que tú y yo buscamos en esta tierra? ¿Dónde pasamos la mayoría de nuestras horas que el Señor nos regala? ¿Qué es lo que estamos buscando durante esas 24 horas que Dios nos da en cada día? Posiblemente en esas 24 horas, querido amigo, en ninguno de tus pensamientos exista Dios. Y eso es lo que Dios está reclamando de la humanidad. Porque la humanidad se ha afanado a este mundo. Porque la humanidad se ha afanado al trabajo. Porque la humanidad ha dedicado toda su vida, todo su esfuerzo, toda su esperanza a un trabajo, a una posesión en esta tierra,
que al final de cuentas, como te dije hace un momento atrás, vamos a tener que partir de este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Nada nos vamos a poder llevar en esa caja donde tú y yo un día vamos a estar. Pero sí hay algo importante que nos podemos llevar y nos dice la palabra, que es cuando tú y yo hacemos tesoros en el cielo. Uno de esos tesoros, como te dije hace un momento, es la salvación que Dios nos está ofreciendo. Es el arrepentimiento que podemos tener yo y tú delante de la presencia del Señor. Es la obediencia. Es caminar con entendimiento y sabiduría en esta tierra. Es siempre buscando lo de arriba, lo que Dios tiene en bendición para ti y para mí. Queremos decirte que el Señor te ama, que el Señor es bueno, que el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Si fueras tú Dios o si fuera yo Dios, ¿te imaginas lo que hubiéramos hecho ya con esta humanidad, así como estamos viviendo? Es posible que si tuviéramos la oportunidad, ya hubiéramos acabado con este mundo. Únicamente los que hubiéramos de sobrevivir en este mundo seríamos tú y yo, porque no creo que nos exterminaríamos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios grande en misericordia, y que a pesar de que muchas veces lo ha rechazado, a pesar de que muchas veces ha renegado de su palabra, te queremos decir que Él te sigue amando, que Él te sigue buscando, que Él sigue esperando para que tú y yo reaccionemos y dejemos de afanarnos a este mundo pecaminoso, a este mundo perverso y perdido, a este mundo que ha quitado la atención del ser humano, a este mundo que ha hecho que el hombre pierda el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. En esta mañana, querido amigo, queremos decirte que Dios nos está llamando a cada segundo, a cada minuto, todo el tiempo Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Esperamos que en este día tú puedas entender que realmente todo lo que has recibido de Dios, es posible que no le hayas dado tú nada a Dios. Dios está esperando algo de ti. Dios está esperando algo de mí. Y lo que está esperando Dios es que reconozcamos que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. No busques más estas riquezas. No te afanes más al trabajo. Te invitamos a que busques de Dios. Te invitamos a que te acerques a Dios. Te invitamos a que reconozcas que sin Dios estás perdido. A que reflexiones en tu vida. A que mires todo el tiempo que le has dedicado al trabajo y a otras cosas, y que has puesto a Dios en segundo lugar. Cuando la palabra de Dios dice buscar primeramente, cuando dice la Escritura buscar primeramente, querido amigo, te queremos decir que Dios está diciendo: yo soy primero que tu trabajo, yo soy primero que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu padre, que tu madre. Yo soy primero que tu hijo, que tu amigo. Yo soy primero. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios. Hoy en esta mañana queremos decirte que el reino de Dios se ha acercado. Que en el momento que se acerca la palabra a ti, ese es parte del reino. Ese es el reino donde Dios te quiere trasladar. Donde Dios quiere que tú y yo entendamos que a través de la palabra Dios nos puede sanar. Dios nos puede sanar de toda avaricia. Dios nos puede sanar del egoísmo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando Dios haga esa sanidad que hay en el ser humano avariciosa, entonces el hombre va a poder entender que buscar las cosas de esta tierra es para perdición. Vamos a terminar leyendo una escritura en la palabra de Dios, en el libro de Mateo. Dice la palabra del Señor que había un varón, y este varón, dice la palabra, que tenía riquezas,
que tenía dinero, que se había hecho de mucho dinero. Pero queremos compartirte con el fin de que tú entiendas qué gran problema para la humanidad es tener dinero y no saber manejarlo. Dice en el libro de Mateo también, capítulo 19, verso 16. Dice, entonces vino uno y le dijo al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para la vida, para obtener la vida eterna? Le hace una pregunta el varón al Señor Jesús. Le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? En el verso 17 el Señor contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le hace una pregunta también. Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora aquí está el plan. Aquí es una palabra que te puede abrir el entendimiento. A través de la palabra Dios te quiere hablar y decirte, el que quiere entrar a la vida tiene que guardar sus mandamientos. No robarás, no matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás dioses delante de mí, dice el Señor. La pregunta directa para nosotros, el Señor nos dice, ¿has guardado mis mandamientos? Si has guardado mis mandamientos, estás caminando como yo lo he establecido. Si no has guardado mis mandamientos, estás prácticamente perdido. No vas a obtener la vida eterna. Eso no lo digo yo, querido amigo, dice la palabra del Señor. Le dice al joven que preguntaba, y le dice en el verso 18, y le dijo, ¿cuáles? Le pregunta el joven al Señor, le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En el verso 19 le sigue diciendo el Señor al joven, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice al Señor, en el verso 20, le dice el joven al Señor, le dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice el joven al Señor Jesús. En el verso 21 le dice el Señor al joven, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En el verso 22 dice la palabra, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, o en otras palabras, muchas riquezas. Entonces Jesús volteó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez le dice en el verso 24, otra vez os digo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto, queridos amigos, esto es algo tremendo, esto es algo poderoso. El Señor al final de cuentas le dice al joven, si quieres ser perfecto y heredar la vida eterna, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven dice que se entristeció porque había muchas riquezas, había muchas posesiones, las que él tenía. El Señor le dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué dijo la palabra? ¿Por qué dijo el Señor esta palabra? Porque la mayoría de los seres humanos en esta tierra no tienen los ojos puestos en Jesús. No tienen los ojos puestos en aquel que dio la vida y se hizo un sacrificio. Entregó su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. La mayoría de este mundo, la mayoría de esta gente que vivimos aquí en esta tierra, nuestros ojos están puestos en las riquezas de esta tierra, en el dinero, en las posesiones, en todo lo que podamos obtener. ¿Por qué? Porque el dinero te da cierto prestigio delante de la sociedad.
porque el dinero te cumple ciertos caprichos, porque con el dinero puedes alcanzar ciertas cosas aquí en la tierra. Pero lo único que quiero decirte para cerrar este mensaje, que por más dinero que tú puedas acumular en tu banco, en tu cuenta, el día que Dios te llame a cuentas, todo ese dinero no te va a alcanzar para decirle: Señor, te lo doy a cambio por mi vida eterna. Si tú no le entregaste tu vida a Cristo Jesús y no fuiste perdonado por el Señor, desafortunadamente tú y tu dinero van a perecer. Tú y tu dinero van a quedar en el olvido de la mente y de la presencia de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan severa y tan directa, querido amigo, y nos está diciendo que no nos afanemos a este mundo, que no busques las riquezas literales. Busca enriquecerte de la presencia de Dios. Busca enriquecerte con la sabiduría y el conocimiento que da la palabra de Dios. Busca hacer tesoros en los cielos, donde ningún ladrón va a poder robarte eso que Dios te va a dar en bendición. Hoy en esta mañana queremos decirte que a pesar de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, un día dice la palabra del Señor, que todo lo que estos ojos miran, un día va a ser deshecho, un día va a ser destruido. Un día Dios va a terminar con su paciencia y también va a terminar con todo el pecado y con todo aquel que participó del pecado y no se arrepintió y recibió a Cristo como su Salvador. Hoy en este día, querido amigo, queremos decirte que tienes la oportunidad de venir hoy en este día y decirle al Señor: yo sé que tú me quieres librar de tu ira. Yo sé que tú me quieres librar de tu condenación. No es el hombre que está hablando allí, es tu palabra, porque yo reconozco que soy pecador. Si tú no alcanzas a reconocer que eres pecador, prácticamente estás perdido. Y si Dios no hace misericordia contigo, así te vas a ir a esa tumba y no vas a poder estar un día reinando delante de la presencia del Señor. Hoy en este día, querido amigo, hoy en este día es tu oportunidad. Hoy en este día Dios te quiere llamar. Hoy en este día Dios quiere hacer un pacto contigo. Hoy en este día tú puedes hacer la diferencia si tú le abres tu corazón al Señor. Hoy en este día Dios puede cambiar tu vida de una manera que jamás te hayas imaginado. Dios es poderoso. La palabra que te estamos predicando aquí en este lugar ha cambiado miles de millones de personas desde hace más de 2000 años. Dios ha venido cambiando a todo aquel que abre su corazón. Dice la palabra, dice: si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no hagas duro tu corazón. Queremos decirte que Dios te ama, que Dios te está buscando. No hagas duro tu corazón, amigo. Hoy en este día tú puedes venir a los pies de Cristo y puedes ser una persona diferente para honra y gloria y alabanza de nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, y esperamos que Dios siga alargando nuestros días, nuestras vidas, para seguir anunciando este evangelio de salvación para la humanidad. En el nombre de Jesús, dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición escuchar esta palabra, y también qué bendición es que usted la pudiera atesorar en su corazón. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Tony. Él va a cantar una alabanza y vamos a seguir por un momentito más. Si alguien necesita que oremos por usted, acérquese a este lugar. Nosotros no hacemos milagros, el que los hace es el Todopoderoso, y permítanos pedirle y suplicarle a Dios por su necesidad. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano Tony. En el nombre de Jesucristo es para la honra y gloria de Dios, Padre bendito. Que tu gloria se manifieste grandemente en el nombre de Jesucristo, Padre bendito. El Cristo que predicamos a todo el mundo ha salvado. Cuando llegó al río Jordán,
y por Juan fue bautizado, se abrieron todos los cielos y Jesús fue bautizado. Se escuchó una voz del cielo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y con amor presentarlo. Y se fue para el desierto, 40 días de ayunado. Y fueron 40 noches, por el diablo fue tocado. Y el diablo con sus mentiras a Cristo quiso engañarlo. Le dijo que convirtiera las piedras en pan sagrado. Y Cristo le contestó después que ya había ayunado: si no de pan vive el hombre, Luzbel, te has equivocado. Yo vivo por la palabra de Dios bendito y sagrado. Nuestro Señor Jesucristo y 3 veces fue tocado. Y entonces le dijo al diablo: a mis pies estarás postrado, a mí me obedecerás, debes de andar con cuidado. Recuerda que soy tu padre, por mí fuiste engendrado. Yo te di sabiduría, pero ya se te ha olvidado, porque todos son mis hijos y a todos quiero salvarlos. Todo lo que hay en el mundo, Jesucristo lo ha formado. Mandó a su Hijo Jesucristo a salvar buenos y malos. Por el Espíritu Santo debes de ser bautizado. No hay nombre bajo la tierra, alguien que pueda salvarnos. Solamente Jesucristo, por su amor, viene a salvarnos. Solamente Jesucristo, por fe Él viene a salvarnos. Para Él es la honra y la gloria. Que Dios me los bendiga, me los llene de bendiciones y que se